Buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por asistir al webinar Alteris Camino a la Era de los Datos. Repito, mi nombre es Franco Gilbonio, soy el CEO de Timpu. Es una empresa que se dedica a encontrar el valor de los datos, ayudar a las empresas justamente a este camino de encontrar el valor en los datos y poder crear o realizar una transformación digital exitosa con el aprovechamiento de los datos. Bueno, en esta ocasión voy a dar pase a Walter Carranza, es el CTO de la empresa Timpu, y va a iniciar la presentación acerca de justamente de Alteryx, ¿no? Que es lo que vamos a conversar ahora. Gracias. Listo, Walter. ¿Me confirmas que ya tienes control? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Y a Walter. ver, genial, gracias Franco. A ver, voy a proyectar un segundo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos, gracias por la asistencia al webinar. Eh, esta noche vamos a hablar sobre Alteryx, Camino a la Era de los Datos, ¿no? Bueno, como agenda, vamos a ver un poco de la transformación digital impulsada por los datos en la actualidad. Luego vamos a descubrir qué es Alteryx. Luego vamos a ver un primer ejemplo rápido, haciendo un primer workflow, para luego dar pase a un caso práctico, ¿no? Analizando el caso de estudio de la empresa Timpu Beer Company. Luego pasamos a la solución y conclusiones para luego atender las preguntas o consultas que puedan salir. Tengan en cuenta que el chat ahorita está disponible, cualquier cosa escriben por ese medio y nosotros vamos revisando y atendiendo sus dudas. Bueno, en primera vamos a hablar un poco de la transformación digital impulsada por los datos, ¿no? Más que todo, lo que hemos detectado, analizado a través del tiempo, es cómo las empresas han basado su evolución en base al análisis de los datos, ¿no? Por un claro ejemplo, en esta lámina vemos en una línea de tiempo como empresas con una sociedad tradicional, con miedo a los cambios, como lo que pasó con Kodak o Blockbuster, se quedaron ahí más que todo porque no decidieron cambiar su forma de trabajo clásica, ¿no? Tradicional. Y no se reinventaron y eso les trajo consecuencias hasta quedar en el olvido más que todo, ¿no? Luego existe una sección de empresas que las llamamos empresas que actualmente están en el limbo. ¿Por qué? Porque tenían esta forma de trabajo tradicional, pero están optando, están investigando nuevas formas de trabajo, ¿no? Y están trabajando en ello, están consolidando su información, están analizando la misma y están construyendo plataformas para poder analizar la información, ¿no? Como ejemplo, podemos poner a Falabella, el comercio, BBVA, que sabemos que está activa en bastantes proyectos de ciencia de datos, ¿no? Y actualmente ya hasta tiene áreas o sugerencias dedicadas a eso, ¿no? Para poder analizar nuevas oportunidades. Y ya tenemos empresas que están justo en lo alto de la actualidad, ya que pertenecen ya a una sociedad digital. ¿A qué me refiero? Facebook, Uber, Amazon, Netflix, todos ellos basan su negocio a través de los datos. Comienzan a analizar la información que captan a través de la visualización de las series, por ejemplo, en Netflix, y te dar nuevas recomendaciones para que, de acuerdo a los gustos que hayas tenido, todo eso se hace mediante el análisis de la información que obtienen mediante el consumidor, ¿no? En Facebook igual, ahora está más poblado de anuncios, de cosas de acuerdo a tus gustos. Uber, por ejemplo, se basa en la trayectoria, digamos, más rápida cuando hace alguna ruta, porque se alimenta de feedback de otras aplicaciones, ¿no? Se alerta, entre otras, ¿no? Tenemos los grandes a Amazon, a Apple, Microsoft, Google, y están encaminados. Ellos ya están 100% digitalizados y, y saben el valor de sus datos, ¿no? Que es a lo que queremos llegar a transformar a todas las empresas, en este caso en el Perú.
Vamos a hablar un poco de Alteryx, vamos a descubrir de qué se trata, ¿no? Más que todo, Alteryx es toda una plataforma de autoservicio, ¿no? Es rápida, es sencilla y permite crear flujos de ejecución, como vamos a ver en el webinar, donde se puede hacer todo el ciclo de transformación, extracción y análisis de los datos, ¿no? Podemos interactuar con la información, podemos obtenerla, enriquecerla, transformarla en unas nuevas estructuras. Ya ya retiramos lo tradicional de amarrarnos a un solo motor de base de datos, podemos cambiar a diferentes instancias, transaccionales, no transaccionales, etcétera, ¿no? ¿Qué nos permite Alteryx? Alteryx nos permite dar eficiencia para implementar proyectos, ya sea desde procesos automatizados, cargas, reportes, envíos a entidades, etcétera. Es bastante intuitivo, la curva de aprendizaje es bien rápida, como vamos a ver a continuación. Y lo mejor es que luego tiene una integración analítica, ¿no? Luego de que se trabaje toda la data que se va consolidando y ordenando, más que todo, con esa información ya podemos proceder a hacer análisis e irnos un poco a lo predictivo también, ¿no? Como comentaba, es a lo que viene a cumplir Alteryx, es la funcionalidad de un ETL completo, ¿no? Vemos aquí de forma rápida algunas de las herramientas que posee Alteryx como herramienta ETL, ¿no? Tenemos la parte de extracción, blending, parsing, tenemos la parte de filtros, como comento, todo esto es el nivel de transformación, tenemos opciones para trabajar la información en la instancia donde está instalado Alteryx o podemos trabajar con la misma información usando la conexión de la base de datos en interno con tablas temporales. Podemos crear alertas, reportes, parametración de flujos, investigación y como comenté, una vez transformada y ordenada toda la información, se puede implementar modelamiento predictivo, ¿no? En resumen, Alteryx cumple con 4 funcionalidades básicas, ¿no? Integrar, preparar, limpiar y analizar la información que se tenga en las empresas, ¿no? ¿Qué tipo de información? Información alojada en Access, en tus bases de datos SQL, MySQL, que esté en un Excel, que te vengan algunas tramas, una información de terceros, que muchas veces tiene códigos similares entre distintas bases de datos que ayudan a unificarlas, ¿no? Pero esta unificación es solo a necesidad, cuando se quiere algo puntual. Con Alteryx ya las puedes tener integradas, ya las puedes hacer conversar, ¿no? Entonces esa es también una de las gran ventajas. ¿Para qué hago todas estas funcionalidades? Integrar, preparar, ¿para qué? Para poder visualizarlo. Para poder visualizarlo en plataformas como ClickView, ClickSense, Power BI, Data Studio, o ya sea en exportación de archivos, ¿no? Eso es más que todo todas las funcionalidades que cubre Alteryx, las funcionalidades básicas porque tiene muchas. Y ahora vamos a pasar a ver un primer workflow en vivo para ver cómo opera el flujo, ¿no? Vamos a abrir acá. Esta es la plataforma Alteryx que hemos estado comentando. Aquí, como ven, está toda la paleta de herramientas de acuerdo a la necesidad que se tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí, dando un paseo rápido, aquí tenemos in-out, donde tenemos todas las herramientas para obtener la información, ¿no? Tenemos la parte de preparación, donde podemos hacer filtros, generar nuevos elementos, campos, en base a alguna fórmula, suma, o alguna condición en específico. Podemos imputar información, podemos obtener ciertos campos o un ejemplo del universo que se esté trabajando, ¿no? También podemos enlazar, como comenté, diferentes fuentes de datos mediante la herramienta Join, una palabra conocida en todos los manejadores de base de datos. Podemos hacer un union, entre otras herramientas que vamos a ver justo en este ejemplo. Les comento, en Timpu tuvimos la problemática la oportunidad más que todo de analizar cómo iban los casos de COVID en el Perú.
¿no? Entonces, para ello nosotros nos pusimos a investigar y existía un servicio que ahora lo voy a ver, poner aquí en vivo, que devuelve la información de los casos identificados confirmados, fallecidos y recuperados por país y por fecha, ¿no? Pero como ven, viene en formato JSON y es un poco difícil de interpretar, digamos, ¿no? Esto simula también a bastantes escenarios en las empresas donde algunos proveedores te ofrecen información o consulta, por ejemplo, mediante un código, un DNI, por ejemplo, y te devuelven la información en esta estructura y no la puedes integrar a algún sistema grande que tengamos, ¿no? Entonces, para ello ya viene Alteryx a solucionarnos un poco ese problema. Lo que vamos a hacer, aquí ya tengo el ejemplo desarrollado, vamos a construirlo aquí para que vean lo rápido que se hace. Primero, vamos a poner un text input, lo jalamos de aquí, y podemos aquí ingresar un valor. En este caso vamos a poner el link del servicio que acabamos de ver, ¿no? Y lo vamos a llamar el campo URL, ¿no? Esta es una de las maneras que puedes ingresar información al lienzo de Alteryx. Otra de las maneras es conectándote a una base de datos mediante una herramienta de input, ¿no? Las herramientas de input lo que hacen es poder conectarte a diferentes data sources. Por ejemplo, te puedes conectar a Azure, te puedes conectar a Amazon, te puedes conectar a Aurora, etcétera, ¿no? Tenemos todos los conectores existentes, creo yo, para bases de datos y a la vez también te puedes conectar archivos, ¿no? Los archivos, Alteryx también nos proporciona una forma de guardar archivos en su formato para que sea un manejo más rápido mediante caché. Y también te puedes conectar a los archivos clásicos como Excel, Access, etc. Entonces, una vez visto esto, vamos a continuar con el ejemplo. Tenemos aquí mapeado el servicio. Vamos a traer la herramienta Doubler. Y como ven, esta herramienta sirve para consumir un servicio. De manera automática ya capta el campo URL que he ingresado en el input anterior y ya está listo para poder ejecutarse. Ahora, la respuesta que traiga este servicio, como comentamos, está en un formato JSON, entonces tenemos que interpretarlo. Por ello, buscamos aquí en Alteryx la herramienta JSON Parse, unificamos mediante drag and drop al servicio y aquí ya te dice, ¿no? Luego de consumir el servicio, te va a devolver tres tipos de información. La misma URL que utilizaste, la data descargada de este servicio y las cabeceras. En este caso, nosotros vamos a consumir la data de la descarga, ¿no? Siempre que uno quiera ver el resultado de algún proceso que estamos trabajando aquí, siempre le damos clic derecho al elemento y Add Browse. Vamos a ejecutar el flujo. Creo que no se ve. A ver, voy a quitarlo un poco. Aquí hay un botón para correr el flujo. Como ven, ya terminó. Alteryx siempre te dice el tiempo y el tiempo que ha hecho y todas las acciones realizadas. En este caso vamos aquí. Vemos el servicio que ingresó, la respuesta del servicio, la interpretación mediante JSON. Como ven, aquí está la información. Se repite el URL. La cabecera te dice que tuvo una respuesta exitosa. Y aquí tenemos el JSON name y el value string, ¿no? Como ven, está conformado por país, por fecha y por las columnas de los casos de código. Hasta ahí ya tenemos la respuesta del servicio en JSON, pero todavía no es entendible para, digamos, una interpretación en una hoja de Excel, por ejemplo, si queremos analizarlo de esa manera, o llevarlo a un tablero o a un reporteador como ClickSense o Power BI o Data Studio. Entonces lo que vamos a hacer, como bien está aquí en el ejemplo, es agregar un text to columns para poder separar estos campos. Como ven, aquí está unificado. Está unificado el JSON name y lo que necesitamos es
separarlo para poder trabajar con la información. Entonces nos vamos aquí a la pestaña Parse y jalamos Text to Column y se conecta de inmediato. Seleccionamos la columna que vamos a trabajar, en este caso value string, perdón, JSON name, y vamos a colocar aquí un separador para las nuevas columnas que van a salir. Ejecutamos nuevamente, creo que antes no se vio, siempre aquí es el botón, o podemos usar el acceso directo de control R. Y aquí tenemos una primera respuesta con los campos. Ahora, aquí se han generado tres columnas como le indiqué, pero no se han separado. ¿Por qué? Porque no hemos definido el separador. El separador en este caso es un punto. Entonces aquí Alteryx nos da esa opción. Por default nos pone una coma. Por ello, si le ponemos aquí un punto y lo volvemos a correr, basta 3 segundos para poder ver el nuevo resultado. Como ven, ya se llenaron las tres columnas considerando el separador que habíamos definido en la herramienta TextToColumn. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es definir un tipo de agrupador. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder identificar, en este caso, que todos estos 4 registros pertenecen a una sola fila. ¿Qué quiero decir? Afganistán 0 se mantiene en las 4 columnas de date, casos confirmados, casos fallecidos y recuperados. Y aquí está su valor. Entonces, lo que tenemos que obtener es un elemento en común, pero como aquí está unificado, vamos a trabajarlo, ¿no? Y eso lo hacemos mediante la herramienta fórmula. Como ven, vamos a crear una nueva columna llamada agrupador y vamos a unificar lo que figura en JSON name 1 y en JSON name 2. Vamos aquí a la herramienta preparación, mandamos el tour de fórmula y aquí tenemos dos opciones. O se asigna el valor en una columna existente o procedes a crear una nueva, ¿no? En este caso pongo agrupador, defines el tipo de dato que vas a crear, en este caso simplemente va a ser un string, confirmar, ¿sí? Y vamos a sumar el JSON value 1 más JSON value 2. Como ven, aquí ya te da un preview tomando la primera fila de los registros de cómo va a quedar esta nueva columna, este resultado de la nueva columna, ¿no? Entonces, definiendo el agrupador, siempre agrego mi browse, corro el flujo, y aparte, ya tengo el campo agrupador definido, ¿no? Ya tengo lo que necesitaba, que es que en estos cuatro registros tengo un campo en común para poder ordenarlos, ¿no? Hasta ahora hemos separado estos valores y hemos definido un agrupador, ¿sí? ¿Qué más? Al final, solo necesitamos algunas columnas para seguir trabajando. Entonces, de todos los resultados, vamos a hacer una limpieza con la herramienta Select. ¿Limpieza en qué sentido? Limpieza en definir qué columnas van y qué columnas ya se quedan aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es solo seleccionar al agrupador, ubicarlo en una nueva posición del resultado de la tabla y renombrar algunos campos, ¿no? Nos vamos a quedar solo con agrupador, JSON name 3, que vamos a renombrarlo, y JSON value string. Eso lo vamos a hacer aquí. En primera podemos aquí seleccionar todo o deseleccionarlo. El campo agrupador lo ponemos primero. Podemos modificar la posición como han visto. Vamos a usar el JSON name 3. Y el value string lo vamos a subir aquí. Y vamos a poner el check para que siga siendo considerado en el set, ¿no? Y aquí vamos a renombrarlo a ese valor como el nuevo JSON name para fines de el trabajo que vamos a seguir haciendo.
Ahora, al tener solo ya estos campos, ejecutamos para poder ver la diferencia del antes y después de la herramienta Select. Aquí podemos visualizar que ya teníamos todos los campos y después del Select ya nos quedamos con los seleccionados y ordenados en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es, mediante el agrupador, hacer un pivot para que puedan estar estos 4 registros en una sola fila. Entonces, vamos a usar esta parte de aquí, herramienta transform, y usamos el crosstab, ¿no? ¿Qué le vamos a decir en el crosstab? Que mediante el agrupador considere al JSON name y JSON value string para generar una nueva fila. Seleccionamos aquí el agrupador y el JSON name como cabecera y el value para los valores que se van a formar. Y agregamos un browse como siempre para ver el resultado luego de la ejecución. Y listo, como ven, teníamos la data de esta manera, 4 filas, hablando de un solo registro que estaba en JSON, y ahora hemos pasado a tener el dato consolidado en una sola fila, ¿no? Entonces, esta es una muestra de lo rápido que podemos trabajar con información en Alteryx, ¿no? Aquí tenemos ya el flujo avanzado, donde luego de tener el mismo resultado que hemos hecho, procedemos a analizar el campo date, el cual no tiene un mismo formato, ¿no? Cuando tiene una o dos cifras, no considera el 0 en el 9. Entonces, con la herramienta date se puede trabajar este formato para que mantenga un estándar. Luego también se puede aplicar un data cleansing para ver el valor de los datos que se mantengan limpios y no tengan nulos. Y también, nuevamente con Select podemos renombrar estos campos y los tipos de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿sí? Estos son más que todo, este es un ejemplo rápido de lo que se puede hacer con Alteryx mediante la paleta de herramientas, y como experiencia puedo decir que esto lo puedes usar día a día para diferentes asignaciones, tareas, reportes que te puedan dejar, ¿no? Y tienes una respuesta rápida, como han visto. Entonces, siguiendo la explicación, vamos a volver. Ahora vamos a ver el caso práctico de Timpu Beer Company, ¿no? ¿Qué sucede? Les explico. En esta empresa, eh, como bastantes inicios, comenzaron con un despliegue de su base de datos en MySQL, ¿no? Esta es su base de datos primaria. Vamos a llamarla la única fuente de la verdad en este momento inicial, ¿no? Entonces, esta aplicación es una aplicación legada principal con una única fuente de la verdad, perdón, y se alimenta de las aplicaciones que tenga la empresa, ya sea en una plataforma web, ya sea en un escritorio Windows o en un aplicativo móvil, ¿no? Y quienes usan esto pueden ser los usuarios locales de la empresa. En lo que respecta a aplicativos, también se podría llegar a tener aplicativos para los consumidores, de acuerdo al rubro. Y este es el primer estado, la primera arquitectura que maneja la mayoría de empresas al iniciar sus operaciones, ¿no? ¿Qué tenemos luego? Pasa el tiempo y por ende necesitan analizar la información que han ido recolectando al inicio de sus actividades, ¿no? Entonces comienzan a integrarse nuevos sistemas. Por ejemplo, la organización crece y hay un área comercial que adquiere un nuevo CRM, por ejemplo. Un nuevo CRM y que te bota información, pero esta información te la devuelven en CSV o te la devuelven en Excel. No conversa con tu sistema actual, ¿sí?
Por otro lado, también se puede conversar con proveedores de información que te pueden dar data, pero a la vez esta data no se comunica directamente con tu base de datos primaria. Te la van a ofrecer en algún archivo plano, también te la pueden hacer, proporcionar en Excel, etcétera. Entonces, tenemos la información, pero en diferentes satélites, por así decirlo. Luego, la misma empresa se anima a definir el comportamiento en redes sociales de su organización. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, en este caso Facebook, tenemos las campañas de actualización que se pueden hacer por Google Forms, etcétera, y comienzan a conversar entre ellas, ¿no? Entonces ya tenemos más fuentes de la verdad. Nuestra base de datos primaria, información que nos va a servir para enriquecer los datos también que salen del sistema comercial CRM que se maneje en el área de marketing, y lo que nos devuelve en redes sociales, ¿no? Redes sociales, encuestas, que también van a ser archivos independientes. Hasta ahí ahora tenemos 4 unidades de información que pueden hablar de un mismo registro, pero en diferentes formatos, ¿no? No están unificados, no pueden conversar. Ahí es donde nace un rol muy operativo, ya que asignan a una persona responsable para cruzar diferentes fuentes de datos, y que generen más que todo informes, ¿no? Quiero saber todo, un ejemplo, ¿no? Los clientes del 2019 que tengan tal edad y usen este tipo de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tener esa necesidad, la persona lo primero que va a hacer es querer unificar todo, ¿no? Entonces va a comenzar a obtener datos externos, trabajar en Excel la información que muchas veces no está formateada adecuadamente, a veces no tiene cabecera, hay que generar fórmulas. También en los TXT es la misma dinámica, ¿no? Entonces, y esta información se tiene que limpiar, consolidar. Todo esto toma bastante tiempo, ya sea en la elaboración y también en el tiempo de respuesta que se le puede dar a la empresa en una toma de decisiones, ¿no? Entonces, considerando esos frentes, es donde Alteryx entra en acción, ¿no? ¿Cómo así? Alteryx lo que hace en este escenario es integrar la información de estas diferentes fuentes de datos. Las va a integrar, como ven, se alimenta de estas 4 fuentes, y luego de integrar toda esta información, consolidarla, Alteryx lo que nos permite es enviarla inclusive a otro motor de base de datos a elección del negocio, y a la vez poder visualizarlo en herramientas libres, ¿no? Aprovechando la reportería y la analítica que nos pueda dar. Por ejemplo, aquí hemos llamado a la era de la analítica de autoservicio, ¿no? ¿Por qué? Porque con Alteryx, como bien mencionamos al inicio, vamos a poder hacer todo este tipo de acciones. Integrarlas, combinarlas, enriquecerlas, transformarlas y compartirla sin depender de alguna información congelada, por así decirlo, ya que lo vamos a consolidar y lo vamos a tener limpio. Vamos a trabajar la información migrándola a un nuevo motor de base de datos, y luego esa información ya limpia y consolidada vamos a enviarla a BigQuery y poder analizarla mediante tableros de Data Studio. En primera vamos a hacer este caso. Tenemos en el ambiente MySQL que comenté, la tabla cliente con estos campos, ¿no? Son campos bien básicos. Y estos campos lo que vamos a hacer es, mediante las otras fuentes de la verdad que vimos en los diagramas, vamos a hacer un enriquecimiento de los datos. Vamos a agregar el nivel socioeconómico, vamos a agregar la contactabilidad y el tipo de ubigeo de sus direcciones. A la vez, con Alteryx vamos a hacer una reestructuración del modelo de datos, ya que con esta información vamos a tener más de una dirección de este cliente.
Entonces, pasándolo a SQL Server en este caso, vamos a obtener nuevas columnas como el celular, la fecha de nacimiento, para volver a identificar cuál es la edad actual, el nivel socioeconómico, el sexo de la persona, y vamos a reestructurar la forma en que se manejan las direcciones. Ya no va a ser de uno a uno, sino de uno a muchos, donde vamos a identificar por tipo las direcciones que tenga registradas el cliente con su vigeo, y también vamos a agregarle latitud y longitud para posteriormente poder visualizarlas en mapas, ¿no? Y también vamos, luego de hacer toda esta limpieza y consolidación, con esa información, nuevamente con Alteryx vamos a enviarla a Google BigQuery, y en BigQuery se va a comunicar con un tablero en Data Studio para ver la información en tiempo real, ¿sí? Entonces comenzamos con este primer flujo. Esta parte es más que todo un diagnóstico al estado actual. Como vimos en el primer diagrama, las fuentes de la verdad están separadas, no están conversando, y a la vez nuestro sistema core, nuestro sistema base, tiene una data que se ha ido alimentando en los últimos años y no ha mantenido un orden, un estándar. Entonces, lo primero que se hace es un análisis, un diagnóstico de data quality. En este caso, estamos analizando la tabla cliente, donde vemos los criterios de duplicidad. Como ven, hemos usado aquí bastantes herramientas que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos el Select, tenemos acá una herramienta de Summarize, donde se ha hecho un group by para una identificación de valores, ¿no? También con esta funcionalidad hemos visto los registros únicos, los registros duplicados. Se puede asignar un record ID único, un identificador único, mediante Alteryx para poder trabajarlo. También se analizan los datos nulos, y tenemos la opción también de generar un reporte mediante Alteryx para darle un primer diagnóstico a la empresa, ¿no? En este caso, he corrido este flujo que ha demorado 7 segundos y me ha generado un informe, ¿no? Un diagnóstico de data quality de la tabla cliente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el nombre de la tabla, la cantidad de registros que maneja, que es 6.341, y la cantidad de registros duplicados que posee actualmente, ¿no? Entonces, y aquí también podemos identificar por campo el nivel de valores nulos, no nulos, los que sean numéricos, los que estén nulos a nivel de porcentaje, para poder tener una primera visión de la situación de la tabla cliente. Y esto se puede replicar a las tablas que crea necesario el negocio, ¿no? Entonces, luego de hacer un primer diagnóstico, lo que se hace es una migración. Vamos a proceder con la migración de MySQL a SQL como vimos en la lámina. La primera consideración es pasar las tablas maestras. ¿Cuáles son las tablas maestras? Las tablas que tienen los registros base. Por ejemplo, los registros de Vigeo, los registros de maestros de tipo de documento, DNI o RUC, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos las tablas ya mapeadas. Como les mostré anteriormente, la herramienta Input nos permite conectar. En este caso, vamos a conectarnos a un RDS en Amazon de MySQL, y lo vamos a escribir en una instancia SQL en la nube, ¿no? Tenemos ya las conexiones configuradas y vamos a correr el flujo. Voy a bajar esto para que se vea. Corremos el flujo y lo que hace aquí es conectarse a la base de datos en MySQL, traer la información y escribirla en SQL. Aquí estamos viendo la migración en Vue, considerando la estructura en ambos sentidos, ¿no? Como ven, el avance es rápido. Está pasando ahorita el tipo de producto, el maestro de estado de comprobante y la tabla producto al final. Entonces tenemos un resultado con 0 errores, todo conforme. La información ha pasado
a la instancia SQL. Y ahora sí pues, podemos pasar a enriquecer la información de esta tabla cliente y reestructurarla a que pueda aceptar más de una dirección, ¿no? Entonces, en este flujo, bueno, esta es una visión macro. Como ven, el lienzo puede cubrir bastantes secciones. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos MySQL, ¿no? Donde vamos a ver todas las columnas de la tabla cliente. Como ven, hay bastantes valores en nulo, hay datos que no se saben o están repetidos, y la vigencia no está clara o la edad no está escrita, ¿no? Por ejemplo, depende de cómo haya sido el input al inicio de la empresa, que capaz no considera estos campos y por ello los desconoce, ¿sí? Entonces, considerar también que la conexión a la base de datos con Alteryx es siempre al inicio para obtener la información y al final para escribirla en una nueva estructura, ¿no? Todo el trabajo de limpieza y transformación se hace en la instancia instalada de Alteryx. La base de datos no se ve impactada por este trabajo, ¿sí? Entonces, esta información va viajando y vamos a hacer igual aquí, así como hicimos en el diagnóstico para identificar, aquí de igual manera vemos los registros únicos y los registros duplicados. Solo que aquí ya vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a transformar la información de acuerdo a la necesidad del cliente. El primer criterio de Data Quality, considerando la duplicidad, es evaluando si el ID del cliente está presente en alguna tabla transaccional. En este caso, estos registros que se encuentran duplicados, ¿no? Tienen el identificador de número de documento. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ese número de documento que está presente en 3 registros de la tabla cliente. 4, perdón. Entonces, estos 4 registros se van a evaluar haciendo un join ¿con qué? Con la tabla comprobante, ¿no? Entonces, hacemos un join y así obtenemos a los clientes que tengan un comprobante registrado según el número de documento, ¿no? Entonces, con eso ya podemos identificar el registro válido y ponerlo vigente. Y los otros 3 registros se les da de baja de manera lógica para conservar esa información también, ¿no? Ese es el primer criterio. El segundo criterio es la parte del registro duplicado. Ya muy aparte de evaluar la parte del comprobante, se evalúa ya en base a la fecha de creación del registro, ¿no? A pesar de no estar presente en un comprobante, el siguiente criterio que te dice la empresa es: quiero que conserves el registro más actual. Entonces, para eso tenemos el campo de la fecha de creación del cliente y hacemos una lógica para obtener el registro más reciente. Luego, tenemos otro frente de input, que en este caso son las tramas que vimos en el diagrama, ¿no? Que nos iba a permitir enriquecer la información. En este caso, tenemos a las personas de nuestro sistema con la información completa de direcciones, teléfono, mail, el nivel socioeconómico, el ubigeo, la edad y los datos de contactabilidad y localización, ¿no? Como ven, está en otro formato y los vamos a unificar aquí. Primero le aplicamos un data quality a la información de las tramas, siempre evaluándolas, y una vez las tengamos identificadas, lo pasamos a integrar aquí. Enlazamos todos los campos y los unificamos mediante la herramienta join. Aquí tenemos el bloque de integración y enriquecimiento de la tabla cliente, ¿no? Aquí está la data de las tramas, las unificamos, las transformamos y tenemos ya un nuevo resultado. Como ven aquí, como dijimos en el ejemplo del COVID, las columnas que vienen de las tramas pasan por una transformación al estándar de la tabla para que se puedan conversar y puedan integrarse entre sí. Al final ya tenemos identificadas los mismos registros de la base de datos con la data actualizada y enriquecida.
¿no? Ya tenemos la edad, tenemos el nivel socioeconómico y los campos de dirección. Ahora, por otro lado, hemos obtenido una campaña de actualización de datos donde nos indican las direcciones nuevas que tienen los clientes del sistema, considerando también su teléfono y su email laboral. Entonces, aquí es donde definimos la nueva estructura de uno a muchos entre cliente y cliente dirección, ¿no? Dejamos los datos base en la tabla cliente y en la tabla de cliente dirección, en base a su ID del padre, vamos a crear la dirección detalle y almacenar el email, el teléfono y tipo de dirección de acuerdo a la necesidad. Entonces corremos este flujo de enriquecimiento y vamos a ver cómo se conecta, sigue las reglas establecidas en los criterios de Data Quality y aquí hace la integración y transformación de datos. En primer está grabando los datos en la tabla cliente en SQL y en segundo lugar hace la transformación para la tabla cliente de dirección. Una vez confirmado el mensaje sin errores, procedemos a continuar con la migración de tablas, pero en este caso vamos a migrar las tablas que estén transaccionales. Quiere decir que tengan ya una foreign key y tengan que respetar una dependencia. Alteryx también puede ser configurado para esto, ¿no? Entonces corremos este segundo flujo de migración donde vamos a traer primero los puntos de venta, luego vamos a grabar la tabla vendedor que necesita estos puntos de venta para poder existir y así sucesivamente con el comprobante y el comprobante de detalle. Como ven, no hay ningún tipo de error por dependencia, ya que está configurado para que se haga en un orden. La última tabla es cliente comentario. Ya tengo la confirmación. Entonces, lo que podemos hacer, teníamos antes las tablas en SQL vacías, antes de la migración. Para validarlo, corremos el script para tener una visualización rápida. Como ven, ya están las tablas migradas, ¿no? En la instancia SQL. Y con eso ya podemos seguir trabajando para poder tener un análisis. Entonces, para hacer un repaso, esto es lo que ha pasado. Las tablas de MySQL han pasado a SQL, se ha enriquecido la información y se ha reestructurado, ¿no? Ahora voy a dar paso a Franco para que nos comente la dinámica que se va a trabajar teniendo la data ya limpia y conectándola a BigQuery y Data Studio. Listo, Walter. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me puedes escuchar, Walter? Sí, sí te escucho. Eh, Genial. Entonces voy a continuar con la... ¿Sí puedes ver mi pantalla? Por favor, confírmame eso. Sí, se visualiza la PPT, Franco. Listo, genial. Listo, bueno, continuando con la presentación acerca de Alteryx, vamos a hacer la segunda etapa. Walter ya explicó cómo funciona Alteryx en el tema de integración y preparación. Entonces, ahora lo que continúa es la empresa que nos dedica al rubro pues, de venta de bebidas, de cervezas comerciales y digamos que artesanales.
ha solicitado justamente a este analista de negocios que pueda compartir la información con algún sistema de reportador o donde se pueda visualizar datos. Entonces, aquí queremos demostrar que Alteryx se integra perfectamente y naturalmente con cualquier tipo de visualizador con los más utilizados. Por ejemplo, puede integrarse con ClickSense, Power BI, con Tableau. Y en este caso vamos a integrarnos con las herramientas de Google, Google BigQuery, para crear un gran repositorio de datos, ¿no? BigQuery básicamente es un repositorio de datos donde tú puedas crear tablas inmensas, data warehouse con terabytes de información y cientos de miles de filas, ¿no? Y te permite hacer un procesamiento mucho más rápido y a bajo costo, ¿no? Y Google Data Studio es en la parte de visualización de datos, te permite justamente crear gráficos, tableros y reportes personalizados para justamente encontrar estos indicadores. Entonces, bueno, vamos a la acción. Eh, Voy a entrar a la herramienta y en este caso lo hemos trabajado en tres flujos, ¿no? En el lienzo de Alteryx, bueno, vemos tres pestañas, son tres archivos que se ha creado, que es extracción de la base de datos que ya se ha migrado y se ha limpiado, que la que hizo justamente Walter. Luego se hace una transformación y se carga ese conjunto de datos a la herramienta BigQuery, ¿no? Que es una cuenta que nosotros tenemos y hemos creado ya una tabla para poder crear esa data, cargar la data, perdón. Entonces lo primero que hacemos es de la conexión que tenemos a SQL, ¿no? Nos conectamos a todas las tablas que ya están, ya han pasado un proceso de calidad de datos y lo que vamos a hacer es extraerlas, vamos a obtenerlas para poder almacenarlas en nuestro data stage o un data lake que tengamos, bueno, en ese caso en mi máquina, y se están almacenando en archivos de Alteryx Database. Estos son archivos de base de datos propias de Alteryx, de tal manera que te permite minimizar la operatividad que tengas contra la base de datos, ¿no? O sea, extraes la información, perdón, los datos por primera vez y los empiezas a registrar o a cargar en tus archivos locales, ¿no? Para no estar haciendo la transformación con data de la base de datos, sino que ya la tienes registrado acá, ¿no? Entonces el flujo básicamente es extraer la data de la base de datos de SQL, los registra en estos archivos y luego en el segundo lienzo, en la segunda parte del flujo, se va a hacer una transformación y una integración, ¿no? De estos repositorios de datos. Entonces ahorita la herramienta se está obteniendo la información de una base de datos SQL que está en la nube, según lo que explicó Walter en el diagrama. Y una vez que obtenga ya la nueva estructura de datos, vamos a proceder acá a hacer primero la integración. Déjame minimizar esto de acá. De cada una de las tablas, que ya no está, en la parte de aquí ya no la va a obtener desde la base de datos, sino la va a obtener de los archivos que tenemos aquí guardados en el local. Y va a empezar a relacionarlos, a integrarlos por la llave primaria. Y finalmente va a haber una transformación, que es un rápido data cleansing. Vamos a hacer una fórmula para poder concatenar el nombre del apellido del cliente, en este caso. Bueno, ahorita ya acaba de culminar la obtención de los datos. Y en la parte de la transformación es mucho más rápido porque le damos ejecutar y ya no demora tanto porque justamente tiene ya la data aquí en el repositorio de mi laptop, ¿no? Entonces ahí directamente se conecta a esos archivos de base de datos de Alteryx y empieza a hacer la integración. Finalmente esta es la data este es el conjunto de datos que nos ha solicitado justamente el área de comercial para poder hacer un seguimiento de las ventas y armar un perfil de un cliente, ¿no? De los clientes que más consumen en la empresa. Entonces, como verán, esta es la data que ya Walter de alguna manera la ha trabajado y lo que nos pide la empresa es tener una nueva columna. Entonces estamos creando un nuevo campo donde tengamos concatenado el nombre del cliente, ¿no? Entre nombre, apellido y apellido materno. También concatenar
el nombre y apellido del vendedor y hacer una pequeña transformación al campo de punto de venta, porque en este caso el punto de venta está, está veniendo de esta manera en el dataset, es decir, tipo Beer Company, el distrito o la provincia, ¿no? Lo que nos pide es que no aparezca ese tiempo Beer Company. Entonces lo que hacemos es reemplazar y quitar esta parte del punto de venta y dejar solamente el distrito o la provincia. Bueno, finalmente hacemos un renombre de cada una de las columnas y hacemos un data cleansing para limpiar espacios en blanco que pueda tener la columna, ¿no? Antes de eso también aplicamos un data cleansing rápido para poder estandarizar el nombre de las cadenas o de los strings que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de datos viene con todos los nombres en mayúscula, ¿no? Y, por ejemplo, en dirección mantiene este estándar. eh, el correo electrónico también está todo en mayúscula. Entonces, con esta herramienta nosotros le indicamos qué columnas queremos que haga un data cleansing y qué es lo que queremos que haga, ¿no? En este caso le estoy poniendo que modifique la manera en que se escribe, ¿no? Podemos hacerlo modificando todo a mayúscula, todo a minúscula o con, digamos que estilo capital, ¿no? O de título. Y finalmente todas la- las columnas que he solicitado, por ejemplo, el nombre de la cerveza, aparece en ese formato, ¿no? Primera en mayúscula y las demás en minúsculo, así como el tipo de cerveza, el género y el correo, ¿no? Y luego de eso se hace una última carga de conjunto de datos en nuestro local, ¿no? En este caso se guarda en este archivo. Y finalmente, en el último paso de este flujo, lo que hace es consultar ese archivo y acá estoy colocando una fórmula para que pueda colocar la fecha y hora con la que estamos haciendo la carga, ¿no? Esto lo que va a hacer es alimentar, disculpen, va a alimentar a una tabla que yo tengo en Google BigQuery. Como les mencioné, BigQuery es un servicio de Google para poder crear conjuntos de datos, data marts o data warehouse. En este caso yo creo una tabla que se llama seguimiento de ventas. Eh, Esta es la interfaz donde tú puedes interactuar con esta herramienta. Y lo que voy a hacer ahorita es consultar la tabla para ver cuál es el estado actual de esta tabla. Entonces ahorita la tabla está vacía como se puede ver, no hay data cargada. Lo que vamos a hacer es ejecutar este flujo para que se conecte. Esta es una herramienta, un tool propio de Alteryx, en donde tú lo seleccionas, ingresas como si estuvieses iniciando sesión a tu consola de Google, con las credenciales que puedas obtener justamente de la consola de BigQuery, y le vas a indicar a qué tabla quieres cargar los datos, ¿no? Y en este momento está justamente cargando el conjunto de datos que yo ya había trabajado y transformado en los flujos anteriores. Eh, Creo que son alrededor de, a ver, cuántos registros. Alrededor de 3.300 registros que se han cargado a Google. Y ya ahorita debería mostrarme el set de datos que se ha cargado. A ver algo pasado acá. Revisemos el tablero, que ese es un tablero que justamente se conecta a este set de datos. A consultar tabla. Acá está, listo. Esta es la data que les estaba comentando, ¿no? Toda la data que se obtuvo del SQL se transformó y luego Alteryx lo cargó a, a BigQuery. Está conectado a este tablero en Data Studio, ¿no? Como les mencioné, Data Studio es una herramienta de Google que te permite crear tableros y reportes para justamente compartirlos rápidamente a los usuarios de negocio. Entonces ahorita, como ven, no se muestra nada porque inicialmente estaba sin datos. Lo que voy a hacer es actualizar los datos
y ya empieza a cargar la información, ¿no? Como ven aquí, te indica la fecha de actualización, que es hoy día a las 8 de la noche, justamente ahorita. Y justamente la fecha que yo he calculado o he colocado acá en la parte de fórmula, para que puedan ver que la data se está actualizando en este mismo momento. Entonces el tablero que nos ha solicitado el área comercial es rápido, quieren hacer un seguimiento de las ventas eh, y ver cuáles son las cervezas que más se consumen. Acá se puede ver que lo que más se consume justamente son las cervezas de tipo artesanal. Los indicadores de venta, que tú puedes hacer filtros de en qué periodo quieres observar cómo, cómo han estado las ventas. Y estos indicadores contrastan con el periodo anterior, es decir, yo estoy ahorita evaluando marzo y nos va a indicar cuál ha sido la tendencia con respecto a febrero, ¿no? En este caso ha habido una caída en ventas, en cervezas, en clientes, ¿no? Alrededor del 17%, 22% en tema de cerveza, venta total y ticket promedio. Asimismo, aquí podemos ver el histórico de las ventas en el mes actual y en el mismo día del mes anterior con el que estoy contrarrestando, ¿no? En este caso marzo contra febrero. Aquí rápidamente me muestra un top 5 de los vendedores, digamos que tienen mayores ventas y indicadores por punto de venta, ¿no? Aquí justamente se puede ver que en la transformación que hice le he quitado las palabras anteriores que habían Team Beer Company y solamente he dejado el nombre del distrito. Asimismo, podemos hacer filtros por cada uno de los puntos de venta o el nombre de la cerveza de repente que queremos identificar y vendedores, ¿no? Pero también tenemos otra pestaña en el mismo tablero donde podemos ver el perfil de cliente y esto se obtiene de las ventas y los consumos que hacen los clientes, ¿no? Podemos identificar cuál es la edad que más nos compra, quiénes compran más ellos o ellas, ¿no? En tipo de cerveza. También con la data que Walter utilizó para enriquecer la base, ya tenemos el nivel socioeconómico, entonces podemos ver cuál es la categoría del nivel socioeconómico que tienen nuestros clientes. Y acá está el detalle justamente de los clientes, ¿no? Con los datos que obtuvo, como email, el domicilio y los indicadores de la frecuencia de compra, el monto y el número de pedidos que te ha realizado en este periodo, ¿no? Bueno, esos para demostrar rápidamente cómo es que Alteryx en cuestión de minutos puede conectarse a visualizadores de datos y poder explotar la información rápidamente, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, ¿no? Obtuvimos la data ya consolidada que trabajó Walter. Alteryx se conectó con un tool, con un solo tool que solamente te inicia sesión en el Google BigQuery y registras toda la data y Google Data Studio se conecta a BigQuery para poder extraer la información, ¿no? Con tableros. Y bueno, nada de esto, de este proceso pues, de transformación de datos y preparación tiene sentido si no hay un descubrimiento del valor de los datos en la organización. En este caso, eh, el valor de los datos se identifica justamente en la eficiencia, en eliminar la operatividad de estar transformando, de estar combinando Excel con archivos CSV, con reportes de las bases de datos de los sistemas legados, etcétera, ¿no? Justamente lo que hacía el analista de negocios antes de utilizar Alteryx, que es un trabajo manual descargando los reportes, consolidando, limpiando, enriqueciendo manualmente, con fórmulas en Excel, etcétera, y finalmente cargando reportes, ¿no? Todo el tiempo que le acarreaba ese proceso. Y luego de implementar Alteryx y hacer los flujos una única vez, y lo único que tiene que hacer es ejecutar el flujo y Alteryx hace todo, ¿no? Obtiene la información, los datos, los transforma, los consolida y los carga a la herramienta. Y hay un gran beneficio ahí en tiempo, ¿no? También comentarles pues que Alteryx es bastante intuitivo, como pueden ver. Hay programas de certificación gratuito del producto. Pueden entrar a la página web, hay una comunidad donde hay muchos recursos, hay documentación, videos,
y pueden seguir un esquema o una estructura de certificación, desde el fundamental, el Alteryx Designer Core, que te presenta 80 preguntas y el tiempo es de 2 horas, y ya aplicar al Advanced, ¿no? Que es también 2 horas y con 44 preguntas, ¿no? Con lo que hemos visto hasta ahora, cubre para poder hacer una certificación en Designer Core. Ya el tema de Advanced podían investigar un poco acerca de herramientas de predicción, herramientas de visualización o geolocalización, herramientas espaciales, ¿no? Bueno, finalmente agradecerles por haber participado en este webinar. Nosotros somos Timpu, Walter Carranza, CTO de la empresa, Franco Gilboña quien les habla y Julio Manrique. Les agradecemos su presencia y procedemos pues a responder las preguntas que nos hayan formulado en esta interacción. Muchas gracias por su atención. A ver, aquí tenemos una pregunta de Carlos. Walter, a ver, ayúdame si es que tú puedes también responderla. Ok. Dice, consulta, ¿es posible agregar lógica para el procesamiento de datos? Bueno, eso creo que ya en la interacción que ha tenido Walter se ha podido apreciar, ¿no? Que se puede agregar fórmulas, se puede hacer pivotear, digamos, tablas, ¿no? Combinar varios archivos y tener, digamos, que una salida, un output bastante consolidado, ¿no? A ver, otra pregunta de Julio Manrique. ¿Qué requisitos o skills mínimos se debe tener para trabajar con Alteryx? A ver, Walter, tú que ya tienes mucho más tiempo trabajando con Alteryx, ¿qué es lo primero que debe tener una persona para poder empezar a implementar sus flujos con esta herramienta? Sí, bueno, más que todo, como les comenté y como hemos visto, la herramienta es bien rápida para el aprendizaje. Tener un conocimiento básico en base de datos, SQL, si se puede, ¿no? Eh, y también hemos visto el otro frente, ¿no? De analistas de negocio que no tienen esta base de SQL, pero a través del drag and drop tienen bastante nivel de interacción con la herramienta, ¿no? Entonces no es tan complicada, no es tan compleja y es fácil de entender, ¿no? Sí. ¿Y cuánto crees que sería la curva de aprendizaje más o menos de un analista de Mm, negocios? Más que todo, bueno, según hemos visto ya en algunos casos, basta con dos semanas, hasta hemos visto casos de éxito, por así decirlo, de una semana que ya se ponen a interactuar y ver de diferentes formas cómo interactuar con Altex, ¿no? Sacar información, transformarla, etcétera. Tenemos bastantes experiencias ahí. Ujú. A ver, tenemos otra pregunta de Giancarlo Chávez. Indica, mi consulta se basa en lo siguiente. Si quiero realizar un modelo de explotación de información, pero los datos se actualizan constantemente, ¿qué técnica o estrategia podría utilizar? O sea, está hablando de una integración, una explotación de datos casi en tiempo real. Claro. Bueno, más que todo se podía poner usando el scheduler, ¿no? Alteryx Ujú. tiene una parte de scheduler donde puedes programar los flujos, ya sea en un rango de tiempo o de manera constante, ¿no? Y se podría diseñar de acuerdo a la necesidad, si quieres tenerlo cada media hora, cada una hora, de acuerdo, ¿no? Puede tener cortes durante el día, va a depender mucho de lo que se quiera obtener, pero sí es posible. Sí, incluso creo que se puede conectar también con tools de Amazon, perdón, con servicios de Amazon como Kinesis, ¿no? Que te permite, eh, digamos que Sí, estar ahí en tiempo real con algo casi parecido al log de transacciones de las bases de datos, ¿no? correcto, Para lo que correcto. maneja Amazon, ¿no? Qué buenas.
A ver, tenemos otra consulta. Bueno, espero que lo indicado por Walter haya podido responder esa duda. Otra pregunta de Cristian Guillén. Indica, bueno, buenas noches. Con la herramienta presentada es posible explotar datos desde un entorno mainframe o AS400. Sí, sí, hay conectores, ¿no? Como comenté, hay todo tipo de conectores para poder obtener o enviar información, ¿no? Lo bueno es que Alteryx lo que permite es trabajarlo en en el mismo lienzo, ¿no? Entonces no se amarra mucho a un motor en específico. Claro, incluso hasta, bueno, vimos ahí justo cuando estabas haciendo la presentación que hay en la parte del tool de input, que hay muchos proveedores de base de datos, ¿no? Proveedores, archivos, incluso también se puede conectar con servicios web, ¿no? O APIs que se puedan, de los sistemas que puedan exponerse. Entonces, si Ujú. es que no existe, digamos, ese conector, existe una manera de crear un API, un servicio web que pueda obtener la data y Alteryx también consumirlo, ¿no? Pero sí creo que cubre bastante motores de base de datos en ese Sí, sentido. Sí es posible poder explotar esas bases de datos, ¿no? Esos son todos. Bueno, espero que esa duda se haya resuelto con la intervención. Hay otra de, consulta de María Marzano. Indica qué tipo de modelos avanzados se pueden implementar. Eh, Modelos avanzados, bueno, si se está refiriendo a modelos digamos que de un ETL, bueno, sí, se puede hacer todo el flujo del ETL hasta crear un data mart, un data warehouse, pero si estás hablando de modelos predictivos o modelos descriptivos, Walter, tú ahí de repente puedes comentar algo acerca de la parte predictiva de la herramienta, sí, como porque solamente hemos comenté, visto una parte. sí, estamos ahí en un proyecto donde podemos, con la data ya transformada, consolidada, ya definir patrones, podemos analizarlos. Nos estamos apoyando bastante de las herramientas predictivas de Alteryx, ¿no? Y a la vez tenemos la opción de poder usar nuestros conocimientos en Python, ya que también tiene una integración, ¿no? Ya sea con Python o con R. Entonces, en ese frente estamos ahí, pues, y estamos obteniendo buenos resultados, ¿no? Hay bastante herramienta gráfica también en Alteryx que nos permite ver los resultados predictivos, definir los modelos, diseñar cuál es la mejor opción, etcétera. Claro, claro. A ver, eh, otra pregunta de Gianmarco Chávez. Eh, y para el diseño, pensando en el esquema de tablas, se debería pensar en crear columnas adicionales. Creo que es un complemento a una pregunta anterior, que es acerca de la explotación de los datos en tiempo real. A ver, para el diseño, pens- para el, y para en el diseño, pensando en el esquema de tablas, se debería pensar en crear columnas adicionales. Esa es la pregunta, no me queda muy claro, pero Fácil, fácil entiendo yo que es rediseñar su estructura origen, ¿no? Por como lo que vimos en cliente y cliente dirección, capaz, ¿no? Que en algún momento se diseñó para almacenar solo un registro, pero con el tiempo vimos que teníamos la dirección local y una dirección laboral. Entonces la tabla ya no soporta esa estructura, ¿no? Pero con Alteryx la podemos transformar y llevarla a una estructura ya sea en el mismo motor o diferentes y hacer que convivan, ¿no? Inclusive. claro, incluso si va por ese sentido la pregunta, hay maneras, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que modificar tu estructura origen, ¿no? Digamos que es una base de datos de producción y hay el temor, pues, de hacer una adecuación, ¿no? Podrías crear otro esquema de base de datos que tenga, digamos que réplica casi parcial de la data y sobre eso otro esquema sí tener, digamos que modificaciones, ¿no? Columnas adicionales, tablas adicionales.
Entonces, como Alteryx es bastante versátil y puedes tener varios inputs, ¿no? Los inputs de tu base de datos de producción con los inputs de esta réplica ya un poco modificada, y al integrarlas y transformarlas ya podrías ir por ese esquema, ¿no? O también crear archivos en el mismo archivo de base de datos de Alteryx, ¿no? Que los tienes de manera local y también se integran con las bases de datos de producción, ¿no? O archivos Excel, archivos CSV, no sé, o Claro. sea, variedad de maneras de poder hacer eso. No necesariamente tienes que perjudicar, digamos, el diseño inicial de tu base de datos de producción. Hay varias formas de poder crear un esquema así, ¿no? Diseñar esa arquitectura de, de datos, ¿no? Sí, eso es lo bueno de Alteryx, que de acuerdo a la necesidad que hemos tenido, al menos experiencia en algunos clientes, se adapta, ¿no? Algunos quieren que se mantenga tal cual, otros quieren que nazca una nueva estructura, otros que cambie completamente el motor. Entonces, es posible, ¿no? Ujú. Bueno, hay otra pregunta de Álvaro Estrada. Está preguntando modelos predictivos, eh, clasificación de clientes, machine learning, modelos analíticos y signos de interrogación, ¿no? Bueno, sí, o sea, Alteryx, de hecho, es una de las herramientas de autoservicio líderes en la parte de ciencia de datos. Eh, voy a, voy a ver si es que puedo mostrar rápidamente. Aquí, como Walter ya había mostrado cuál es el lienzo de trabajo de Alteryx, aquí tú tienes, digamos, varias categorías de herramientas, ¿no? Lo que hemos explotado en esta parte justamente es la parte de preparación, transformación, integración de datos y algo de reportería, ¿no? Pero también hay una sección de predictiva. Entonces, tú podrías tener ya un, un- un set de datos cargado, ¿no? Por ejemplo, podría ser este, por decirlo, por hacer un ejemplo, ¿no? Que este es justamente el set de datos que obviamente no está preparado para hacer predicciones, pero una vez que tú pasas por la etapa ya de preparación, de limpieza, que es lo que más consumen en estos temas de ciencia de datos, ¿no? La preparación de los datos, tú ya puedes tener aquí, conectarlo con modelos, digamos que modelos de ciencia de datos o modelos analíticos de analítica predictiva ya configurados en Alteryx, ¿no? Como árbol de decisiones, de repente correr un random forest, un modelo de regresión, perdón, están las de regresión lineal, logística, redes neuronales, ¿no? Y sí, justamente cada uno de estos tools internamente están programados en Python, en R, ¿no? Incluso tú podrías también crear un modelo, si es que estos de acá no están configurados con la necesidad tan específica que uno necesita. Pero con esto ya uno puede hacer bastante, ¿no? O sea, tienes el set de datos, lo conectas y empiezas a correr tus modelos predictivos, ¿no? Finalmente, cuando ya tienes un modelo entrenado, este, por ejemplo, un modelo de clasificación, ¿no? Tienes un set de datos donde tienes el target, que es si el cliente desertó o no desertó, ¿no? Se retiró de la empresa, y tienes el resto de variables donde por ejemplo, edad, frecuencia de pago, residencia de pago, etcétera, ¿no? Que pueden estar directamente relacionados al target. Puedes correr primero una investigación de tus datos, para ver, por ejemplo, la correlación de las variables, ¿no? Hay herramientas que rápidamente te pueden mostrar esa correlación, y también correr los modelos ya predictivos, entrenarlos con una data de entrenamiento, data de validación, y finalmente sacar el modelo en un archivo también y pasarle data nueva, ¿no? De los nuevos periodos, y ya empezar a predecir, ¿no? Y rápidamente con dos, tres, cuatro tools ya tienes ese modelo creado, ¿no? Y eso está corriendo frecuentemente, ¿no? Eso creo que es la pregunta que tenía los que viene hecho acerca. No sé, Walter, si tú quieres mencionar algo adicional sobre esta herramienta. Nada, bueno, ahí has complementado más que todo la consulta. Es cierto, ¿no? Tenemos bastantes elementos para poder interactuar y poder decidir cuál es la mejor opción en lo que respecta a modelos predictivos, ¿no? Y estamos Ujú. ahí, tenemos ahí proyectos corriendo. Sí. Bueno, ya no hay preguntas. Eh,
No queda nada más que agradecerles a todos los que están presentes en el webinar. Muchas gracias por haber asistido. Esperamos Ujú. realmente que la presentación haya servido de alguna manera para complementar temas que tengan ahí o dudas. El video lo vamos a publicar para que puedan verlo nuevamente en nuestras redes sociales, que son justamente las que están aquí. Eh, y comentarles acerca de la empresa que nosotros nos dedicamos justamente a poder ayudar a las empresas en la transformación digital basadas en datos, ¿no? Explotando toda la parte de la gestión integrada de los datos, hacer procesos de analítica avanzada, inteligencia de negocios, visualización de datos, como han visto, con Alteryx y con otras herramientas, ¿no? Siempre hay herramientas para todo tipo de necesidad en esta parte de datos y analítica, ¿no? También tenemos una sección de entrenamiento para las personas que quieran certificarse de repente en Alteryx o en otras herramientas que puedan necesitar en sus empresas, ¿no? Finalmente, estas son las redes que tenemos. Estamos presentes en LinkedIn y Facebook y pueden visitar nuestra página web. Y nada más que despedirme. Walter, no sé si tú también quieres mencionar algo acerca de la empresa. Algo Sí, para nada, cierre. igualmente, sí, igualmente agradecer a los miembros que han estado viendo aquí la exposición. Somos Timpu y estamos para ayudarlos. Cualquier cosa, comuníquense en nuestras redes sociales y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos cualquier duda, consulta que tengan, ¿no? Y listo, genial. Muchas gracias a todos. Al finalizar van a recibir una encuesta. Ahí pueden indicarnos, pues nos sirve mucho su opinión acerca del evento que hemos tenido. Y finalmente agradecerles a todos. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.